Hoy nos vamos a sumergir en la mente y sobre todo en la obra de un arquitecto que, bueno, directamente rompió el molde. Frank Gehry. Y tanto que lo rompió. Tenemos aquí sobre la mesa una biografía muy completa que nos va a servir de mapa para explorar su universo. Y nuestra misión hoy es precisamente esa. Ir más allá de lo evidente. Exacto. Ir más allá de esas famosas láminas de titanio, de esas formas que parecen que desafían la gravedad, para entender de verdad al hombre, de dónde salen sus ideas y por qué su trabajo ha sido capaz de cambiar ciudades enteras. Ujú. Y creo que para empezar tenemos que visualizar esa imagen que lo cambió todo, el Museo Guggenheim de Bilbao. Es que es inevitable empezar por ahí. El gran arquitecto Philip Johnson llegó a decir que era el mejor edificio de nuestro tiempo. Es una afirmación, vamos, rotunda, y un punto de partida perfecto para entender al genio que lo pensó. Es que esa obra es la culminación de un viaje muy, muy particular. La figura de Gehry es fascinante porque escapa a cualquier clasificación fácil. Sí, siempre se le intenta encasillar. Se le intenta meter en la caja del deconstructivismo, por ejemplo, pero él siempre ha renegado de las etiquetas. Lo suyo es una experimentación constante, es casi una obsesión con los materiales y con las formas. A mí hay una descripción suya que me parece brillante. A ver. Lo definen como el apóstol de la valla metálica y el revestimiento de metal corrugado. Buah, es buenísima. Es que esa frase ya nos dice que no estamos hablando de un arquitecto que sigue las reglas. Para nada. Me encanta, sí. Porque para entender de dónde sale un estilo tan radical, tan distinto a todo, hay que volver al principio, a su infancia en Toronto. Ahí está el germen de todo. La clave de todo está, y esto es literal, en la ferretería de su abuelo. Nació en 1929 como Frank Owen Goldberg, y la figura clave de su niñez fue su abuela, Lea Kaplan. Con ella se pasaba horas en el suelo construyendo ciudades imaginarias con trozos de madera, con recortes, con lo que sobraba de la ferretería. Y ese es el origen de todo. Esa conexión tan infantil, tan pura con materiales humildes, cotidianos, encontrados, se convierte en la piedra angular de su lenguaje arquitectónico. Claro. El acero corrugado, las mallas metálicas, la madera contrachapada sin tratar. Todo ese universo de la ferretería de su abuelo es su caja de herramientas conceptual. Su paleta de colores, por así decirlo. Exacto. Pero lo revolucionario no es solo usar una valla metálica. Es coger ese elemento que vemos cada día sin apreciar y convertirlo en la piel de un museo. Es un acto casi de alquimia, ¿no? Transforma lo ordinario en extraordinario. Y de paso nos obliga a mirar nuestro entorno con otros ojos. Es una forma de encontrar la belleza en lo que normalmente consideramos industrial o incluso feo. Desde luego. Pero en su vida había una tensión constante, porque su madre y su abuela alimentaban esa creatividad, pero su padre, por lo que parece, lo veía como un soñador sin futuro, alguien que no iba a conseguir nada. Esa falta de fe paterna tuvo que ser un motor para él, ¿no? Sin duda. A menudo esa clase de conflicto interno es un combustible muy, muy potente. Y a esas presiones familiares se sumaban las sociales. Hay un detalle que lo ilustra muy bien. ¿Cuál? En 1954, su entonces esposa, Anita, le convenció para que se cambiara el apellido, de Goldberg a Gehry. Ah, fíjate. Le preocupaba el antisemitismo que aún era muy palpable en el mundo profesional. Es un dato que nos muestra a un joven Frank intentando encontrar su lugar en un mundo con unas reglas muy rígidas. Y su camino para encontrar ese lugar fue de todo menos directo. Se mudó a Los Ángeles, trabajó como conductor de camión y finalmente se matriculó en arquitectura en la University of Southern California. Un camino poco convencional. Hasta aquí más o menos normal. Pero después se va a Harvard, a la Graduate School of Design, para especializarse en urbanismo. Y aquí es cuando su historia da un giro de guión total. Totalmente. Porque uno esperaría que Harvard fuera la consagración, el paso definitivo. Claro. Pero para Gehry fue una profunda decepción. Él llegaba con ideas muy progresistas, influenciado por corrientes de izquierdas, que veían la arquitectura como una herramienta de cambio social. Quería diseñar para la gente, crear espacios que mejoraran la vida de las comunidades. Y se encontró con otra cosa. Y se encontró con un ambiente académico que, en su opinión, estaba completamente desconectado de esas preocupaciones. Vamos, que se sentía estancado. Es que la anécdota que marca su salida de allí me parece increíble. Un profesor lo invita a una reunión para discutir un proyecto secreto de gran importancia. Me imagino la expectación del chaval.
Claro, un proyecto secreto en Harvard. Y cuando llega, descubre que el gran encargo era diseñar nada más y nada menos que un palacio para el dictador cubano Fulgencio Batista. Ahí fue cuando dijo hasta aquí. Para él, eso cruzaba una línea roja. Y abandonó Harvard. Sí, Pero, un momento. Abandonar Harvard por un dilema moral, ¿no es un movimiento increíblemente arriesgado para un arquitecto que empieza? Podría haberle costado la carrera. desde luego que sí. Fue una apuesta muy arriesgada, una declaración de principios que pudo haberlo marginado del sistema por completo. Ya, Pero, visto en perspectiva, ese acto de rebeldía es lo que define toda su trayectoria. Es el momento en que decide que jugará con sus propias reglas. claro. Su carrera posterior es una búsqueda constante de libertad frente a los dogmas del modernismo y las expectativas del establishment, pero sin perder de vista esa agenda transformadora que lo llevó a Harvard en primer lugar. Es un rebelde, pero un rebelde con causa. Y esa rebeldía se materializa de forma explosiva en un proyecto que es, a la vez, su laboratorio y su manifiesto, la reforma de su propia casa en Santa Mónica en el 77. Ajá. En vez de tirar un búngalo normal y corriente de los años 20, lo que hizo fue envolverlo en una estructura nueva y extrañísima de metal corrugado, madera, malla metálica, dejando partes de la casa original a la vista. Por cierto, todavía vive ahí. Esa casa es la tesis doctoral de Gehry hecha edificio. Buena definición. Es que es donde todas esas ideas de la ferretería, de la fragmentación, cobran vida. Lo que es fascinante aquí es cómo revela el proceso, las tripas de la construcción. Es como si nos enseñara a la vez el escenario y el backstage. Me gusta esa imagen. La obra terminada y los andamios que la sujetan, todo a la vez. Es la esencia de lo que después se etiquetaría como deconstructivismo. Has mencionado el deconstructivismo. Es un término que se oye mucho asociado a él, pero que puede sonar un poco abstracto. ¿Cómo lo explicaríamos de forma sencilla? A ver, imagina que la arquitectura tradicional es como construir con cajas perfectas, una encima de la otra. ¿Vale? El deconstructivismo es la idea de romper esa caja, de desmontar un edificio en sus componentes, paredes, techos, vigas, y volver a ensamblarlos de una forma que parece caótica o fragmentada, pero que en realidad tiene una lógica interna muy potente. Entiendo. Es como enseñar las costuras de la arquitectura, revelar cómo está hecha y al mismo tiempo crear espacios completamente nuevos y dinámicos. Gehry fue uno de sus pioneros, aunque, como decíamos, odie la etiqueta. Entendido. A partir de esa casa, su estilo despega. Vienen obras como el Acuario Marino Cabrillo o el Museo Aeroespacial de California. Y de ahí, el salto a Europa con el Vitra Design Museum en Alemania en el 89 y la icónica Casa Danzante de Praga. Una obra increíble también. Y en medio de toda esa efervescencia creativa, en ese mismo año, en el 89, le llega el reconocimiento definitivo. El premio Pritzker. El Nobel de la Arquitectura, ¿sí? Y la cita del jurado es profética, fíjate. Lo comparan nada menos que con Picasso. Con Picasso. Casi nada. Y dicen, siempre abierto a la experimentación. Tiene una seguridad y madurez que se resiste, como Picasso, a verse atado por la aceptación de la crítica o por sus éxitos. Dieron en el clavo. Totalmente. El éxito no lo domesticó, más bien le dio más libertad para experimentar. Él siempre ha defendido que su trabajo es, en esencia, escultura. Hay una frase suya que lo resume todo. ¿Cuál? Siempre pensé que la arquitectura era, por definición, un objeto tridimensional, por lo tanto, escultura. Y esa visión escultórica alcanza su apogeo, su clímax, con el proyecto que lo convierte en un ícono global y que transforma una ciudad para siempre, el Museo Guggenheim de Bilbao, inaugurado en 1997. El impacto fue tan, pero tan brutal, no solo en la arquitectura, sino en la economía y la cultura, que hasta se inventó un término para describirlo. El efecto Bilbao se convirtió en el caso de estudio por excelencia de cómo un edificio singular, una obra de arquitectura icónica, puede ser el motor de la regeneración de toda una ciudad postindustrial. Es que no es una simple percepción, los datos son. Incontestables, los datos son de otro planeta. Según nuestras fuentes, solo en el primer año, el museo generó un impacto de 160 millones de dólares en la economía vasca. Que ya es una barbaridad. Pero es que la cifra acumulada hasta 2014 superaba los 3.500 millones de dólares. Es una locura pensar que un solo edificio pueda impulsar una transformación económica de ese calibre.
Sí, los datos son innegables, pero también hay que ponerlos en contexto. El efecto Bilbao se ha convertido en una especie de santo grial para muchos alcaldes y urbanistas, pero ha generado también una arquitectura de espectáculo que a veces olvida su función social. Claro, no es un modelo que se pueda copiar y pegar. Exacto. Ha habido muchísimos intentos de replicarlo en otras ciudades, con resultados muy dispares. El propio Gehry lo repitió con éxito en Los Ángeles, con el Walt Disney Concert Hall, que es una maravilla. Espectacular. Pero otros proyectos suyos, como el Museum of Pop Culture en Seattle, generaron mucha más controversia. Y aquí entramos en una de las grandes contradicciones del personaje, porque este fenómeno está directamente ligado al concepto de Starchitecture, ¿verdad? Totalmente. Esa idea de que ciertos arquitectos se convierten en marcas globales, casi como estrellas de rock, cuyo nombre es tan importante como el propio edificio. Un fenómeno del que Gehry es, irónicamente, uno de los mayores exponentes, aunque le pese. Exactamente. Él siempre ha rechazado esa etiqueta de Starchitect con vehemencia. Insiste una y otra vez en que es solo un arquitecto, un artesano que trabaja en su taller. Pero la realidad es otra. Claro. Hay una lucha constante entre la escala masiva de su fama y su deseo de mantener el foco en el oficio, en la artesanía. Esa tensión es una parte fundamental de quién es Frank Gehry. Nuevo, la ferretería. Siempre la ferretería. Es que es el mismo impulso de coger un material humilde y elevarlo a otra categoría. Y lo fascinante es cómo esa creatividad se mueve libremente entre disciplinas. Su proceso de explorar formas y materiales es transversal. No tiene límites. No importa si está diseñando un museo de titanio o una silla de cartón, el motor creativo es el mismo. Experimentar, doblar, torcer, ver hasta dónde puede llegar el material. Y tiene motivos recurrentes que son casi obsesiones. El más famoso sin duda es el pez. ¿De dónde viene eso? Ah, es una historia genial. Él cuenta que empezó a dibujar peces como una reacción a la arquitectura posmoderna, que en este momento volvía a mirar a los templos griegos y romanos. Ya. Y su lógica era, si vamos a retroceder en el tiempo, ¿por qué parar en los griegos? 300 millones de años antes del hombre ya existían los peces. Es una lógica aplastante. Lo que empezó casi como una broma intelectual se convirtió en una fuente inagotable de inspiración formal para él. Y lo materializó de formas preciosas. Primero con sus fish lamps, esas lámparas con armazones de alambre que parecen esqueletos de pez cubiertas con escamas de un plástico laminado que les da una luz increíble. Son una maravilla. Y después a una escala monumental, como la escultura del pez dolado gigante que hizo para la Villa Olímpica de Barcelona. Y la lista sigue y sigue. Ha diseñado joyas para Tiffany & Co., un juego de ajedrez, la botella del vodka Wiborova, Incluso el trofeo de la Copa del Mundo de hockey. porque es un fanático de ese deporte, sí. Pero quizá lo más inesperado y lo que más define su etapa más reciente es su salto a la tecnología de vanguardia. Esto es clave para entender cómo ha podido construir sus edificios más complejos. Su estudio fue pionero absoluto en el uso de software de diseño por ordenador. Se adelantó a todo el mundo. Pero fue más allá. Fundó su propia empresa, Gehry Technologies, para desarrollar un programa llamado Digital Project. Que era una adaptación, fíjate, de un software que se usaba en la industria aeroespacial para diseñar aviones de combate. Increíble. Exacto. Ese software no solo le permitió a él construir formas que antes eran imposibles de calcular y fabricar, sino que lo adoptaron otros grandes arquitectos de formas complejas como la gran Zaha Hadid o Jean Nouvel. O sea que no solo inventó un estilo. Sino que también creó las herramientas para poder construirlo. Eso cierra el círculo de una manera asombrosa. Es que si lo piensas, Frank Gehry es muchísimo más que el arquitecto de los edificios de titanio. Es un artista que empezó a crear con los desechos de una ferretería, Sí. un rebelde que le dio a la espalda a Harvard por sus principios, y un visionario que acabó redefiniendo la relación entre una ciudad y su arquitectura. Y una figura llena de matices, porque es ese visionario global, pero también es conocido por su temperamento, digamos, explosivo. Sí, bastante. Es famoso el incidente en Oviedo durante la entrega de un premio. Un periodista le preguntó si su arquitectura era solo espectáculo y él respondió con un gesto despectivo que, bueno, dio la vuelta al mundo. Sí, lo recuerdo perfectamente. Pero al mismo tiempo es un filántropo que ha dedicado tiempo y recursos a proyectos pro bono para comunidades desfavorecidas, como el Centro para Jóvenes de la Orquesta de Gustavo Dudamel en Los Ángeles. Esa dualidad parece definirlo por completo.
el artesano y la superestrella, el rebelde y el constructor de íconos para grandes instituciones. Por eso su trayectoria es tan coherente a pesar de las apariencias. Si conectas el punto de partida con el de llegada, ves un arco perfecto. Totalmente. Desde las ciudades de madera que construía en el suelo con su abuela, hasta el desarrollo de software aeroespacial para diseñar edificios imposibles. Toda su vida ha sido una búsqueda incansable de nuevas formas de construir y, sobre todo, de nuevas formas de ver el mundo. Y todo este recorrido nos deja con una pregunta final, una reflexión que nace directamente del efecto Bilbao. En un mundo con necesidades sociales y urbanas cada vez más urgentes, ¿cuál es el verdadero valor de la arquitectura icónica? ¿Es una inversión esencial que inspira a las comunidades y revitaliza las economías, o es un lujo que a veces desvía la atención y los recursos de problemas más fundamentales?